Estamos en vivo. Ok. Bueno, un saludo y un abrazo extenso desde Colombia a todas las personas que se están conectando, que están acá eh, por 8 por 8 y también quienes están llegando a la página de Facebook de IPECAL. Bueno, el motivo de encontrarnos hoy es para conversar sobre lo que implica estar en las plataformas digitales. Digamos que esto es un fenómeno que no es nuevo, pero que sí con la pandemia y con las cuarentenas, los toques de queda y todas las medidas de aislamiento que se tomaron, nos vimos obligados a pasar mucho más tiempo interactuando en estas plataformas y trasladando muchas de nuestras actividades que manteníamos, digamos, en un ámbito público a estos escenarios, digamos que mediados por plataformas o dispositivos digitales que nos posibilitaban esta cercanía. Asimismo, se hace urgente pensar en las alteraciones que están sucediendo al respecto de nuestras vidas, al respecto de lo que estamos pensando frente al mundo, la visión que tenemos frente a él, frente a las otras, los otros, los otros. Y es por eso que es tan válida esta discusión, este encuentro, para el cual tenemos como invitadas a... Me regalan un momento, perdón. Frente a las otras, los otros, los otros, y es por eso que es tan válida. Bueno, a Camila, a Cira, a Lorena y a Joao, quienes nos van a compartir sus experiencias, lo que ha sido pasar por las plataformas digitales, desde sus apuestas, sus proyectos éticos, personales, políticos. Así que les doy la palabra para que nos compartan quiénes son y sus experiencias al respecto del tema que vamos a conversar. Muchas gracias. Entonces se supone que me toca ahora, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar, verdad? Sí, te Ok. escuchamos. Qué bien. Ok, mi nombre es Asiria Rodríguez, yo soy puertorriqueña, hice un bachillerato en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y luego hice una maestría en Comunicaciones y Diseño en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en MIT. Yo llevo desarrollando tecnología desde el 2014. Ya van, ¿cuántos? Son 7 años, 6 años, 7 años desarrollando tech. Eh, Además de desarrollar tecnología, también me enfoco mucho en comprender lo que es la cultura del Internet. Trabajé mi tesis particularmente en todo lo que tiene que ver con memes y cómo se utilizan los memes para activismo político, etcétera. Así que no sé, de repente dentro del contexto pandémico, dentro del contexto del COVID, se me hace interesante que mucha gente está haciendo un movimiento hacia la tecnología, pero un poco la tecnología ha sido mi vida por los pasados, qué sé yo, 7 años. Así que lo que se me hace muy, I guess, bastante natural a mí, puedo ver como a otras personas quizás no se le hace tan natural pasar como que todos sus días pendientes a la tecnología. ¿Qué les puedo decir? Dentro del mundo de tech, yo me concentro en lo que se llama diseño de experiencias. Eh, Particularmente yo diseño experiencias para lo que se llama la tecnología de interés público. Siempre diseño tecnología para organizaciones sin fines de lucro, para gobiernos o para personas que estén tratando de hacer algún movimiento comunitario o algún movimiento organizacional. Creo que mi ética alrededor, o sea, mis parámetros éticos alrededor de la tecnología han cambiado muchísimo según van pasando los años. Cuando comencé a interesarme por todo lo que las tecnologías de información y comunicación podían hacer por procesos políticos, yo tenía quizá una visión, no sé si decir, era un poco naif, era un poco como esperanzadora, como que la tecnología nos puede ayudar a democratizar procesos políticos, la tecnología nos puede ayudar a X o Y. Y luego cuando entré a mi maestría,
en MIT, un poco esos sueños, esa esperanza que tenía fue destruida completamente. Al darme cuenta que nada, un poco todos los problemas de poder, raza, género, clase, etcétera, también se encuentran dentro del proceso de desarrollo tecnológico. No es como un espacio que está inmune a todas esas fuerzas, así que de repente empecé a ver la tecnología con una visión un poco más realista de las negociaciones que hay ahí. Y ahora que lo hago más profesionalmente, pues puedo entender que la tecnología como espacio político también tiene muchas limitaciones, ¿no? Así que un poco ese es mi sentir, incluso ahora dentro de la estructura del COVID, eh, donde mucha gente vio la tecnología como quizá un espacio de democratización, quizá como ¿verdad? Un espacio esperanzador, de repente empecé a ver las fallas de como que, bueno, hay una división tecnológica increíble, hay un montón de personas que no tienen accesos básicos a tecnología que deberían tener acceso a tecnología. Un poco el hecho de que estamos en esta situación ha desembocado en que nos damos cuenta que hay unas desigualdades crasas en cada uno de nuestros países y también en hemisferios, en diferencias de hemisferios, ¿no? Así que nada, un poco esa ha sido mi perspectiva y mi experiencia de trabajar con la tecnología desde hace tiempo. No quiero seguir rambling on, no quiero seguir hablando, así que le voy a pasar la palabra a quien sea que quiera hablar ahora. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorena, hago parte de, pues tengo un proyecto de costura que se llama Capuchitas. Es un proyecto que inició hace 5 años de costura de capuchas. Y pues digamos que también he tenido la oportunidad de trabajar temas de seguridad digital feminista con mujeres. em, y bueno, pues digamos que de entrada Capuchitas es un proyecto que se plantea no solo como un proyecto de costura y venta de capuchas, sino que también es un proyecto político y de entrada posicionarse en las plataformas digitales con una apuesta política que, digamos, legitima el uso de la capucha, pues puede ser bastante polémico, ¿no? Y pues parte, digamos, de ese uso de la capucha tiene que ver con el derecho a la autoprotección de las personas, el derecho al anonimato, y eso pues digamos que también está muy ligado con pues la seguridad digital y con todas las maneras en que nosotros habitamos los espacios digitales, porque también los espacios digitales pues no están ajenos a nuestros espacios cotidianos. No, no es algo como que lo digital no está allá y nuestro mundo real está acá, sino que lo digital también hace parte de nuestra cotidianidad. Y ahí también, digamos, se ven un montón de cosas en los espacios digitales, un montón de violencias, que también, digamos, tienen unas implicaciones de género, tienen, como decía la compañera anteriormente, unas implicaciones de raza, unas implicaciones de clase muy fuertes. Entonces, pues de entrada, digamos, estar en las plataformas digitales con un proyecto que legitima el uso de la capucha es todo un reto, pero además es todo un reto porque implica también ser coherente con el proyecto y con la apuesta política de capuchitas dentro de unas plataformas digitales que tienen unas maneras de, unas formas de utilizarse que manejan, digamos, unos parámetros, ¿sí? Que muchas veces son contrarios y muchas veces son bastante agresivos con la gente que habita estas plataformas digitales. Entonces, pues nada, digamos que ese es Capuchitas. Trato de tener un activismo muy fuerte en las plataformas digitales, pero soy consciente también de que eso no es lo único, ¿no? Y que las plataformas digitales, y coincido con la compañera anteriormente, aunque son también muy complejas y también, digamos, habitarlas, estar en ellas implica también pues unos temas complejos que ahorita seguramente los vamos a desarrollar, pues también es importante posicionarse en esas plataformas, posicionar estas apuestas políticas en estos escenarios digitales.
Natalia, ¿quieres ir o prefieres que yo vaya? No te estoy escuchando. No se te escucha, Natalia. No te estamos escuchando. Creo que mientras Natalia, entonces, ¿qué piensas ahí? Ajá. Dime. ¿Vas tú? Sí, mientras Natalia se va conectando. Dale, dale. Yo quería empezar, pues, bueno, mi idea es hablar desde ese lugar de estarnos haciendo una apuesta como es la de INTECAR, que gran parte de nuestra alternativa desde ese lugar de estarnos. No te escuchamos, Natalia. Algo pasó con el micrófono. Ahora creo que te podemos escuchamos un sonido de algo. Ahora. Ahora sí. Ya te escuchas. No, calma, algo. Te escuchamos por un rato. Intenta sacar el audífono. Ahora habla. Habla sin el audífono. No, sin el audífono. Saca el audífono y habla. A ver si. Qué raro. ¿Me escuchan mejor así? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, me escuchan mejor así. Bueno, no, te estaba diciendo que no hay lío, que yo sigo, sino que me tuve que cambiar de lugar porque había mucho ruido. Ah, perfecto. Entonces, si ¿Listo? quieres seguir, después decir. Sí. Bueno, pues mi nombre es Natalia Bendaño. Yo he sido por un tiempo creadora de contenido en OnlyFans, en la plataforma OnlyFans. Pues no sabía cómo empezar, la verdad, porque digamos que el estar en este lugar no ha hecho, como que no me permite reivindicarlo de la misma manera que lo han hecho pues las otras compañeras, ¿sí? Porque digamos que yo llegué a como a esta plataforma por una condición de, pues de necesidad económica muy fuerte, como muy profunda, entonces pues en medio también como de la precariedad laboral, yo no me he graduado, soy estudiante de antropología, no me he graduado, entonces dije como voy a intentarlo, de verdad también fue un punto de desesperación el haber creado en OnlyFans, y no siento como que pueda reivindicarlo de la misma manera porque eh, es un escenario, digamos, es como un escenario del mercado muy complejo, ¿sí? Como que profundiza muchas cosas en el sentido de la hipersexualización de nosotras como mujeres, de nuestros cuerpos, o sea, son cosas que sí pasan en este tipo de escenarios. Realmente la experiencia ha sido pues compleja, para mí personalmente ha sido dura y compleja porque es también muy contradictoria, sino que también partiendo de las necesidades que tuve, decía como, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? Pero todo esto siento que pertenece como al mundo de todo lo que es como el neoliberalismo sexual, como qué tanto la libertad de nosotras llega a volverse útil para el mercado, ¿sí? Entonces, ¿sí me están escuchando? Es que, ¿sí me están escuchando bien? ¿Sí? Ah, vale. Sí, sí. Vale, listo. No te preocupes. Entonces, pues realmente, como haciendo así una introducción sobre OnlyFans, pues es una plataforma de contenido en la que se puede vender cualquier tipo de contenido. En realidad, tú puedes vender lo que sea, puedes ser abogado y vender clases. Pero en realidad OnlyFans es conocido por la venta de contenido, pues, o pornográfico o erótico. Y en su mayoría, no todas las personas que venden somos mujeres y que lo consumen son hombres, en su mayoría. Pues es una plataforma que
en la que, por ejemplo, tú pagas como una suscripción mensual, pero ya estando dentro de la página del perfil de la modelo, de la persona que crea el contenido, tú puedes pedir por contenido personalizado e incluso te puedes acercar a las diferentes personas, modelos o creadores por mensajes, videos, eso ya depende de la dinámica de cada quien. Entonces, digamos que ahí está como el crea tu OnlyFans, tú haces tu propio contenido, sé libre, ganas mucha plata y todo lo haces tú. Eh, ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, OnlyFans también es una plataforma que toma, por ejemplo, del 100% de los ingresos que se reciben o que tú como modelo pues deberías recibir, OnlyFans toma el 20% y el 80% va para pues, la persona que crea el contenido. Bueno, ya les conté más o menos un poco como mi perspectiva en general. Otra cosa que también como que me ha cuestionado mucho alrededor de todo esto es la inseguridad de las personas que hemos trabajado en estas páginas y como la inseguridad, no sé cómo decirlo, como virtual, como que el contenido que se sube a estas páginas en realidad no hay garantía de que se desaparezca de la internet o tampoco hay garantía de que alguien lo proteja o de que alguien lo cuide, la plataforma no hace eso, no garantiza nada de eso. Digamos, tú puedes subir contenido erótico, algún desnudo o cualquier tipo de contenido que pertenezca a pues, a la propia sexualidad y eso se puede guardar, le pueden tomar pantallazo, y en realidad tú no puedes pedir garantías de nada. Entonces, como que por lo mismo, no, como que no me sentiría bien tampoco haciendo como dándoles un discurso reivindicatorio al respecto, porque siento que en realidad no es, o sea, como que hace parte también de la precariedad laboral y que muchas personas que llegamos allá y muchas mujeres que llegamos a hacer también todo este tipo de trabajos es porque decimos, bueno, no hay condiciones dignas o no encuentro un trabajo o no, entonces lo voy a hacer. Porque aparte de todo, sí, bueno, da plata, me da más plata que cualquier trabajo o algo así. Entonces, pues eso es todo. Gracias, Natalia. ¿Y yo quieres continuar? Sí, pues a mí me gustaría empezar por una cosa que Aziria dijo y estoy totalmente de acuerdo. Yo empecé a meterme en la cuestión digital en el 2013, solo para contextualizar brevemente, porque en Brasil tuvo lo que quedó conocido como el junio de 2013. Y en esa época, yo era dirigente de una organización política en Brasil y nos dimos cuenta, como el 2013 fue el principio de lo que configuró la ola conservadora que eligió a Bolsonaro. Y nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo algún espacio, algo nos había pasado totalmente de la lectura y no nos comunicábamos y no hablábamos con nadie, mientras que habían sectores, en esa época Movimiento Brasil Libre y otros, que sí estaban logrando comunicar y dar sentido a todo lo que estaba pasando en el país en aquel momento, ¿no? Fue ahí que yo empecé a dedicarme a la comunicación, a la cuestión digital, etc. Y, y yo comparto algo que Aziria dijo, porque para traer como metáfora, ¿no? Los que empezamos con la militancia digital en un dado momento, pensábamos que era una nueva plaza y descubrimos que era un nuevo centro comercial. Y ese cambio de perspectiva, de entender que no estábamos en un espacio público como en un lugar que empezar a vendernos, pero justamente en un lugar privado, pero más allá de un lugar privado, un lugar donde nos estimulan a nivel individual de vendernos como una marca capaz de rentabilizar, genera un cambio que creo que muchas veces aún no hemos sido capaces de dar lugar. Y justamente lo que están trayendo las compañeras, yo comparto, porque, por ejemplo, IPECAL, nosotros hoy en día somos una institución donde nuestras clases son 100% digitales. Buscamos como la práctica al interior de la dinámica del espacio del salón. Ha sido una dinámica bastante artesanal y hemos apostado en la potencia de eso, de trabajar con
con videollamadas, y en ese lugar hay los riesgos tradicionales de que tú estás pagando a una empresa para detener tus datos, pero no es lo más grave. Lo que yo gustaría de detenerme acá es como una entidad que no es pública y por lo tanto depende de la matrícula de los estudiantes, dependemos de Facebook. Por ejemplo, esa charla en ese momento la estamos transmitiendo desde nuestra página. Más del 80% de nuestros estudiantes vienen desde estrategias digitales y estamos siempre expuestos a las dinámicas de lo que implica estar en un centro comercial que no conocemos siquiera las reglas del espacio que nos propone. Entonces, por ejemplo, hablando, por ejemplo, con la cuestión que Lorena trajo, ¿no? Nosotros sabemos que estamos ocupando un lugar que no es diseñado para que estemos. Esa es la gran verdad. Que nosotros apostamos en una estrategia de acercarse por identificación política, ética, de horizonte, confiar que la estrategia del boca a boca que existe de manera analógica puede existir en la manera digital, pero todo el diseño de una plataforma como Facebook es hecha para que tú intentes convencer a desconocidos que tú eres seductor lo suficiente para que te sigan y que generen enganche contigo. Tanto que Facebook lo que nos vende es eso. Para nosotros que somos productores de contenido en Facebook, al contrario de lo que fue, por ejemplo, YouTube inicialmente, que pagaba a sus productores de contenido, nosotros que estamos en Facebook pagamos para la difusión de contenidos. Cuando no logramos hacer el trabajo orgánico, lo que Facebook nos vende es justamente algo misterioso, que es la relación de su algoritmo para identificar personas, y identificando personas, hacernos próximos a ella y intentar atraerlas para lo que estamos difundiendo, ¿no? Y para mí eso genera un pequeño cortocircuito, y incorporando lo que Natalia está diciendo de la neoliberalización de la individualidad, nosotros como una organización pequeña y que venimos básicamente moviendo la cuestión de propaganda, la cuestión de redes sociales entre Alexis y yo, es un darse cuenta de que se cambia totalmente el valor de la construcción simbólica que existía anteriormente. Entonces, por ejemplo, antes, voy a utilizar como ejemplo el libro, que es fácil de entender. Que antes, tu producir un libro era un gran hecho y las personas consumían su libro, y esa era la lógica de intercambio simbólico. Hoy en día, tú pagas para que la gente lea tu libro. Generalmente, el libro no es más un dispositivo rentable, a no ser que tú logres posicionar muy bien su marca, y tú pagas para que una plataforma venda su contenido, y por veces tú siquiera tienes ganancias basadas en su libro, y tú simplemente lo vendes en la expectativa de que tú vas a tener más seguidores en la plataforma, en la expectativa que eso rentabilice o que te impulsione profesionalmente por algún lado. Entonces estamos entrando en una lógica que, como Natalia dijo en OnlyFans, que el valor simbólico de aquello que somos capaces de producir en redes sociales no se invirtió el valor de un momento histórico, y pareciera que nosotros, más allá, como algunos contenidos aún son vendibles, como Natalia nos comenta, pero la gran mayoría de los contenidos pareciera ser que la moneda de la vez son los seguidores, en la eterna expectativa de que eso se convierta en ganancias, y que muchas veces no se convierte. Y eso para mí genera muchas preguntas en las apuestas éticas individuales y públicas, que es,
sabemos que existen ciertos productos que el propio capitalismo de plataforma ha legitimado, pero hay muchas cosas que es muchas veces lo que queremos realmente exponer, lo que queremos hacer en los espacios digitales, que no tiene espacio ahí. Y ahí queda la pregunta, ¿qué cedemos y qué no cedemos para estar en esos espacios digitales, ¿no? Quería traer más en ese tono de inquietudes que propiamente respuestas, porque respuestas realmente creo que ninguno tenemos. Muchas gracias, Joao. A mí me surge una pregunta al respecto de lo que mencionaban y es, eh, pues todos ustedes tienen, digamos, una apuesta particular desde estas plataformas digitales, desde las cuales también enuncian dificultades al respecto de condiciones como la clase, la raza, el género, las brechas también de acceso, el individualismo que se potencia desde esta perspectiva neoliberal. Y la pregunta que yo quiero extenderles es si es posible y de qué manera sería entonces posible hacer una apropiación de estas plataformas en el sentido en cómo nos apropiamos también de otros escenarios, como las calles, como las aulas, etcétera. Me gustaría saber qué piensan al respecto de si es posible hacer una apropiación de estas plataformas, de qué manera, para que el uso de ellas, digamos que tenga una apuesta transformadora y comunitaria también, que no excluya a las demás personas. ¿Me escuchan? Quiero asegurarme, ok, antes de comenzar. Yo creo que, aunque es una pregunta general, es importante también hacer distinción entre los tipos de plataformas, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de hacer una toma quizás de plataforma también va a depender de cuál estamos hablando y exactamente de cómo también. O sea, por ejemplo, yo puedo ver distinciones grandes entre una plataforma como Twitter y una plataforma como Facebook, ¿no? O sea, ya Facebook tiene ya Facebook ha llegado a un nivel no solamente de ingresos, pero sino también de poder a nivel no solamente nacional en los Estados Unidos, pero internacional en el mundo, donde un poco se han convertido en intocables, un poco porque ellos han a través de sus negociaciones con diferentes tipos de gobierno, a través de sus influencias económicas en el Congreso, ¿no? Han logrado un poco determinar cómo va a funcionar que se les regule o no, right? So, si fuéramos a pensar en, ok, cómo tomamos o viramos Facebook, va a ser quizá un poco más complicado que quizás pensar en una plataforma como Twitter, que aunque la gente las ve necesariamente como paralelo, no necesariamente. Por ejemplo, Twitter no es tan grande como Facebook, no le aplican leyes de antitrust como le aplicarían a Facebook. Así que, no sé, o sea, a veces empezamos a pensar en el Internet como un monolito, pero no necesariamente lo es. ¿Verdad? Hay unas complejidades ahí mismo también de politizar cada uno de estos espacios. Entonces, de repente también igual todas estas organizaciones se han metido, como dicen en Puerto Rico, ustedes tienen que responder a un público. O sea, no son espacios públicos, son espacios privados, como menciona Joao, pero necesariamente por la magnitud que tienen, el nivel regional, internacional, etcétera, necesariamente responden a un público. Entonces, de repente ellos se encuentran en una coyuntura que es bien problemática, ¿no? O sea, de repente mi público es internacional y necesariamente político, por ejemplo, como le pasa a Twitter en todo momento, donde se ven en la posición de tomar postura ética que otro tipo de plataforma, otro tipo de compañía no necesariamente tendría que tomar. Entonces un poco eso también complica el panorama, ¿no?
Y I guess que no tengo necesariamente una respuesta, ¿no? Sino un poco complejizo más tu pregunta y digo como que, bueno, sí, hay diferentes técnicas, se crea diferente contenido, hay maneras de pelear contra el algoritmo, como mucha gente propone, hay gente que ya está haciendo diferentes tipos de prácticas necesariamente para tomar posesión de estos espacios, pero no necesariamente se toman por igual, no a la misma medida, las negociaciones no necesariamente son las mismas, etc. Y eso es todo. Bueno, pues digamos que el caso de Capuchitas, yo lo manejo de dos maneras. Yo utilizo la plataforma de Instagram, ahí es donde yo subo el contenido y va en dos vías. Por un lado, publico piezas gráficas con contenido político, eh, hago publicaciones en las cuales reflexionamos en torno a diferentes temas que tienen que ver con la legitimidad del uso de la capucha, pero también con la explotación de la industria de la confección hacia las trabajadoras, que en su mayoría, pues el 80% son mujeres las que se desempeñan en la industria de la confección, pero también le apuesto a la autogestión, hago una crítica abierta al emprendedurismo y es muy importante mencionar esto porque el emprendedurismo va muy de la mano con las plataformas digitales hoy en día, ¿no? Digamos que hoy en día con todo esto del aumento del emprendedor, la emprendedora, pues las plataformas digitales se convirtieron en un escenario fundamental para emprender, entre comillas. Yo justamente pues hago una crítica a todo el tema del emprendedurismo, hablo de economía solidaria, hablo de autogestión, hablo de apoyo mutuo y por otro lado, vendo capuchas. Entonces, al vender y estar en una plataforma digital, uno siempre, digamos, respondiendo la pregunta de Joao, o bueno, no sé si la voy a responder, pero desde la experiencia capuchitas, de entrada uno cede de entrada, por ejemplo, su, ¿cómo decirlo?, su privacidad, en tanto estar en una plataforma digital sí o sí te implica que la plataforma digital pues tiene acceso a información tuya, ¿sí? Pero además de todo, cedes estar en el juego del mercadeo digital. Para estar en plataformas digitales, pues tú tienes que estar en unos parámetros. Yo lo mencionaba, decía IPECAL paga, hace anuncios pagos para poder, sí, sí, hacen anuncios pagos, ¿cierto? Hacen anuncios pagos para, pues, llegar a un público. Y no hacer anuncios pagos y no estar dentro de esos parámetros que te ofrecen las plataformas digitales, de entrada te reduce un montón el alcance que tú puedes tener en las plataformas digitales y yo soy plenamente consciente de eso. Capuchitas tiene un alcance muy pequeño porque yo nunca he utilizado, he pagado anuncios para vender o para posicionar a Capuchitas en Instagram, porque también uno puede pagar anuncios en Instagram. Nunca he utilizado los parámetros como por ejemplo publicar en ciertas horas permite que tú puedas acceder a más público porque en ciertas horas hay más gente que está en las plataformas digitales y que además de todo son distintas de Facebook a Instagram a pesar de que pues se manejan, digamos, quienes están detrás son lo mismo. Tampoco trato de no usar mucho los hashtags que, digamos, cuando uno tiene un proyecto económico y está en plataformas digitales, pues son muy importantes para mover, ¿no? Son, digamos, categorías que te permiten pues te permite estar dentro de una categoría de búsqueda en las plataformas digitales. No hago todo eso, utilizo muy poco los parámetros digitales que ofrecen o que imponen las plataformas digitales para que tú puedas estar ahí. Y eso de entrada a mí me condiciona a Capuchitas, pero por otro lado, al no ceder, como dice Joao, al no ceder con eso, al no posicionarme a partir de los parámetros que Instagram me
tiene, no pagar las publicaciones, no utilizar, digamos, en la producción de contenido a partir de los parámetros que te pide Instagram. Por ejemplo, pasa mucho que hoy en día las plataformas digitales para publicar contenido, pues lo que siempre aconsejan los llamados y las llamadas community managers, el 80% debe ser visual y un 10% debe ser contenido escrito, porque la gente ya no lee. Entonces, bueno, todos estos parámetros que te plantean las plataformas digitales, que varían un poco, pero son por lo general lo mismo, yo no los cumplo, yo no los hago, yo no los utilizo, y es, al no ceder en eso, me ha permitido, por otro lado, tener interacción con gente que la verdad nunca me imaginé que pudiera llegar a tener. Y es que, por ejemplo, Capuchitas tiene una alta, como sigue mucha gente a Capuchitas de otros países, principalmente de Chile. Y eso se dio a partir de, pues obviamente, todo el estallido social, pues la reivindicación de la capucha y la producción de contenido político de Capuchitas, pues hizo que gente de Chile empezara a llegar a la publicación, perdón, al perfil de Capuchitas. Y eso ha sido muy interesante, y ha sido muy interesante porque ha permitido interactuar muy bajo también, muy bajo, eso hay que decirlo, pero ha permitido generar unas interacciones interesantes con gente que está en otros lugares, comunicarme, intentar como, bueno, este es el proyecto de Capuchitas, pero en Chile también hay un montón de chicas que hacen capuchas feministas, que hacen capuchas beligerantes, que salen a las movilizaciones encapuchadas, que promueven el uso de la capucha como una forma de autoprotección feminista, como el derecho además del anonimato. Entonces, por otro lado, eso ha permitido no ceder en las plataformas digitales, a pesar de que, pues digamos, si yo quisiera ser 100%, bueno, si yo fuera 100% utilizara, por ejemplo, plataformas de software libre, ¿sí? Porque ahora también, pues como decía la compañera que habló anteriormente, pues también hay un movimiento que cada día crece, que le está apostando a eso, al software libre, a todo esto de la construcción colaborativa en espacios digitales, pero, y a pesar de que mi alcance es muy reducido, pero creo que es importante que podamos estar en esos escenarios, porque el simple hecho, por ejemplo, de que yo hable abiertamente o abiertamente suba contenido que dice usa la capucha es legítima, nos encapuchamos para que nos vean, sí, el simple hecho que yo haga eso y que esté en una plataforma digital como Instagram, pues para quienes lo ven, pues sí genera cosas. No podría decir que genera porque o sea, no interactúo directamente, pero seguramente sí genera cuando la gente lo comparte, genera cuando la gente me comenta. No voy a hablar de los likes porque, digamos, eso es otro tema también, ¿no? De qué produce un like en las plataformas digitales, que aumenta un like y que no, pero a la final, digamos, a mí, digamos, eso queda en un segundo plano frente a la posibilidad de en una plataforma como Instagram poder publicar cosas que abiertamente pueden ser chocantes y polémicas para la gente, porque la gente, ¿cuál es la imagen que hay sobre una persona que se encapucha? Y romper también imaginarios sobre el uso de la capucha. Y digamos, claro, sería invisible si yo fuera la única, pero como les contaba, hoy en día hay un montón de perfiles en Instagram, de proyectos en Instagram y en otras redes que legitiman e impulsan el uso de la capucha como una herramienta de defensa, de autoprotección y también de colectivizar las movilizaciones, colectivizar los espacios en los que estamos al no mostrar la cara. Dejaría por ahí. Bueno, ¿me escuchan? No. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ah, muy bien. Bueno, no sé, como que fue una pregunta súper complicada porque en el caso de plataformas como OnlyFans que sí refuerzan demasiado también la cuestión de la individualidad y funcionan también para eso, digamos que tienen unos ofertantes y unos consumidores muy claros, como les decía ahorita, pese a que, por ejemplo, entre
los ofertantes hayan hombres o demás, en realidad la mayoría de ofertantes somos mujeres y la mayoría de consumidores son hombres. Creo que eso también tiene como una implicación muy grande en la cuestión de que, ¿cómo decirlo? Como que a ver, ¿cómo les digo? Como que la valía que tienes también dentro de la plataforma depende también o sea, simultáneamente de la valía que tengas dentro del mercado sexual, pero para eso ya tendrías que haber tenido como una base previa, como les explico. Por ejemplo, en realidad no cualquier persona o cualquier mujer va a ser exitosa con un OnlyFans. ¿Por qué? Exitosa. ¿Por qué? Porque necesita una base de espectadores ya previa. Por ejemplo, muchas personas influencers les va muy bien con esto. ¿Por qué? Porque el movimiento de personas que tienen todos los días en sus redes como Instagram o Twitter es muy grande, es muy fuerte. Entonces, pueden perder un suscriptor, pero reciben otro. Entonces, siento que todo esto hace que la dinámica sea extremadamente competitiva, es muy fuerte, es muy, muy competitiva y hay mucha presión frente a ese mercado sexual de que tanto valor tienes, hay mucha presión de sentir como tengo que ser valiosa ahí para que en realidad en esta plataforma sea pues exitosa, progrese. Y lo único como que se me ocurría que decía como, bueno, aunque algo también esté en contra de lo que también pensamos, no significa que no necesite como unas condiciones dignas para poder realizarse. Y algo que sí pasa en general en el mundo o en países también como Colombia es que todo esto del trabajo sexual, sean plataformas o sea ejercido físicamente, no está regulado, no hay ningún tipo de regulación, en realidad no está regulado y eso también deja a las personas en una condición de vulnerabilidad muy fuerte y muy insegura. En el caso de plataformas como OnlyFans, frente a la virtualidad, eso puede llevar a cosas como la extorsión, bueno, un montón de cosas. Y siento que de pronto el empezar a reivindicar eso por ese lado podría empezar también a cambiar un poco las cosas, pero es muy complicado también volverlo muy excluyente porque la plataforma funciona y la plataforma funciona es gracias a la individualidad también como el reforzamiento de esa individualidad. No sé qué sería la plataforma si no fuese así, si las cosas no fuesen así como pues ya están planteadas. Alciria me dijo que nos va a tener que dejar en 15 minutos, entonces antes de que yo hablara, no sé si quieres hablar algo más antes de irte o despedirse. Ah, no, bueno, realmente no, me encanta todo, bueno, sí tendría que decir que me encantan todos los proyectos que está haciendo la muchacha de Capuchita y honestamente me encanta escuchar una perspectiva un poco más complejizada de OnlyFans. Yo creo que hay como toda una cultura alrededor de como que, y memes, y hay una cultura del internet de, ay, cualquier cosa que pase ya me abro un OnlyFans, todo fácil. Y no, o sea, tener una perspectiva como mucho más realista de lo que significa realmente crear un contenido en una plataforma tan competitiva y que tenga que ver obviamente con el trabajo sexual de la manera en la que se trabaja, es algo sumamente refrescante, como que realmente no me lo esperaba, así que te agradezco muchísimo que hayas traído tu perspectiva al panel. O sea, honestamente yo tengo acá, estoy acá hablando mierda, ¿viste? Muy desde una perspectiva corporativa sin fines de lucro, bien pendeja, como que, o sea, total, y de repente escuchar estas cosas es como que, ah, bueno, claro. Sí, hablo muy teóricamente, pero acá sí hay gente viviéndoselo y está complicada la cosa, así que gracias. Y nada, aprovecho como que para decir eso, que son como mis impresiones muy generales de todo lo que ustedes están hablando. Las admiro mucho, creo que están haciendo un trabajo bien cabrón, como decimos en Puerto Rico. Y si puedo añadir algo más de aquí a que pasen los 15 minutos, lo añado, si no, esto es como que lo último que voy a decir. Gracias. Hay una cosa que, perdón, debe estar escuchando un poquito de barulho al fondo, pero es que está en un sitio un poco ruidoso.
Eh, lo que yo iba a comentar es que me gusta mucho lo que están hablando de lo que se cede y lo que no se cede, ¿no? Por ejemplo, y lo que ganamos con eso, voy a traer ejemplos concretos. Nosotros hicimos durante un año varios testes referentes a propagandas en Facebook. Y nos dimos cuenta de varias cosas que tienen mucho que ver con lo que Lorena está diciendo. La primera cosa es la siguiente. Todas las veces que apostamos en propagandas para un público elegido por Facebook, fue una pérdida de plata. Porque como somos una apuesta ética muy específica, que tiene una cierta coherencia interna, que necesita de una cierta comprensión de lo que estamos hablando, una persona que llega mal parada, muchas veces no conseguimos crear un vínculo necesario para establecer un diálogo real con esa persona a través de redes sociales. ¿Tú ibas a decir algo, Silvia? ¿Qué prendiste? No. Y justamente las pocas veces que, digamos, realmente, la gran mayoría de nuestras cosas funcionan por orgánico, ¿no? Que es lo que, para quien no trabaja con cuestión de plataforma, significa todo lo que es no pagado. Pero la propaganda que nos ha funcionado en algunos momentos es una nueva propaganda de un nuevo estilo de Facebook, que es que tú pagas para aparecer para amigos de personas que te siguen. Y eso me llama mucha atención porque es lo más cruel de esa lógica, que me gustaría reforzar, que es lo siguiente. Tú haces todo el trabajo, tú creas los vínculos, tú creas la comunidad, pero igual tienes que pagar al algoritmo para que el algoritmo te autorice a llegar a esa comunidad que tú estás creando. Ese es el nivel de lógica, de perversión de que estamos llegando en las plataformas digitales. Y que pone cuestiones muy locas, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si aparece una ley pendeja en Estados Unidos que dice que cualquier foto de una persona mascarada no puede estar en Internet? Se pierde la propia autonomía de cómo vamos a reivindicar, porque al final no tenemos los lugares de determinación. Y ahí creo que en la cuestión de lo que se cede y lo que no se cede, yo estoy totalmente de acuerdo con Lorena que la primera cosa es redefinir los criterios de lo que es un buen trabajo en redes. O sea, ¿qué estás buscando realmente? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos sirve más que tengamos una comunidad de buen sentido, que sea más pequeña, pero que sabemos que estamos interactuando con una comunidad de buen sentido, que llegar a mucha gente, que el precio de llegar a mucha gente es perder el sentido de nuestro acto comunicativo. Y creo que esa es la primera cosa básica, pero creo que una cosa que cabe reforzar que nosotros en IPECAL no estamos haciendo, pero que debemos, que está en el deseo de hacerlo en algún momento, es justamente cómo, una vez consolidando en las redes sociales más estándares, cómo llevamos a espacios seguros ese enganche, que creo que es una gran pregunta del momento. Ahí en IPECAL empezamos a hacer pequeños testes de llevar para el Telegram Channels, porque los canales de Telegram son un poquito más estables y hay menos posibilidad de intervención en un primer momento, pero la necesidad de eventualmente las personas hacernos cargo de que eventualmente vamos a tener que pensar servidores propios, estrategias propias de circulación de contenido, es una cosa importante. Y creo que talvez antes que aprovechar los 5 minutos que Aziria aún tiene con nosotros, que talvez pudiera nos dar, ella que conoce más el mundo de Gringolandia que nosotros, un poco cómo está ese debate, porque creo que por veces somos muy inocentes de pensar que tenemos una cierta libertad que hoy en día ya está siendo puesta en cheque, ¿no?
Sí, o sea, un poco como también les decía antes, el Congreso de, desde Estados Unidos ahora mismo y todas estas redes sociales un poco se median por la política norteamericana y eso es un principio que todos necesariamente tenemos que entender, ¿verdad? Eh, lo que sucede es lo siguiente, Estados Unidos pasa por este proceso de esta vuelta a la derecha, con tener todos estos neonazis, todas estas personas increíblemente conservadoras, utilizando las redes sociales, todos tipos de ellas, Facebook, Twitter, Instagram, you name it, todas, para organizar la derecha fascista en Estados Unidos. Eh, esto ocurre por un sinnúmero de razones, ¿verdad? Hay unas particularidades de la política norteamericana que permiten que esto suceda, pero las redes sociales juegan un papel importante en toda esta organización precisamente porque no están reguladas por el Congreso de los Estados Unidos, están muy lejos de estar reguladas todas estas compañías. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Trump se hace presidente, un montón de gente dice, pero Trump se pudo hacer presidente gracias a las redes sociales, gracias a la desinformación, etcétera, etcétera. Trump empieza a utilizar las redes sociales, particularmente Twitter, como este espacio para básicamente galvanizar a toda una derecha conservadora fascista. Lo sacan de las redes sociales y el resultado, o al menos donde está Estados Unidos ahora, es este. Estados Unidos dice, hey, todos estos magnates en Silicon Valley dijeron hace 4 años atrás que se iban a autorregular, que iban a regular sus compañías, que iban a velar por los intereses públicos, lo cual todos sabemos que es una increíble mentira, porque a todos ellos lo que les diste es el capital. Y nosotros los dejamos que lo hicieran y ahora se acaba de formar este revolú de 3 pares de cojones. Pues entonces, ¿qué pasa? De repente el Congreso empieza a decir, no, los tenemos que regular. O sea, como que los dejamos que lo hicieran por los pasados 4 años, los dejamos que hicieran, que ellos se inventaran y claramente hay un problema ahora bien grande. Y ahora casi todas las redes sociales tienen un pánico, o sea, casi todos los dueños de compañía, todos los directores de board, los board of directors, están bastante asustados porque ellos entienden que el Congreso de los Estados Unidos va a intervenir en cómo funcionan cada una de estas redes sociales. Previo a eso, ellos tenían sus propias juntas directivas que un poco dictaban cuáles iban a ser las políticas internas de mediar cómo se desarrollaba contenido o cómo se politizaba contenido en cada una de las plataformas. Y ahora, ante la posibilidad de que el Congreso intervenga, pues ellos están buscando cómo regularse más. Pero lo que tienen que entender es, desde esta perspectiva, o sea, al menos desde mi perspectiva muy gringuizada, pero también puertorriqueñizada, es que al final del día tú tienes un montón de personas literalmente aleatorias, random, tomando decisiones éticas sobre la producción de contenido democrático de públicos internacionales gigantes. Entonces, por ejemplo, tú tienes personas como las personas de Capuchitas creando ¿verdad? Creando todo este contenido, creando toda esta línea de pensamiento, y hay una persona blanca, rica, en San Francisco, tomando determinaciones de política interna sobre cómo se va a mediar el contenido que se crea en Capuchita, en México, o etcétera. ¿Me entienden? Y ahí es que entonces de repente la política norteamericana, la visión de mundo neoliberal, más conservadora, más a la derecha, americana, permea en el tipo de contenido que se va a desarrollar en Latinoamérica o el contenido político que se va a desarrollar en el resto del mundo. ¿Verdad? Son decisiones muy americanas y es porque son, ¿me entiendes? 5, 6 personas, 8 personas dentro del equipo de policy de contenido de la compañía, cual sea que sea, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, determinando qué se ve, qué no se ve y cómo se ve dentro de cada plataforma. Así que de repente queremos pensar que es algo más holístico, quizá algo más como democrático pensado, y la realidad es que no. La realidad es que es una decisión corporativa al final del día hecha por 4 gatos en una oficina haciendo un brainstorming, ¿ok? So, it is what it is. What can I say? It's sad, pero esa es la que hay. Es triste, pero esa es la que hay. Y perdón por el Spanglish, yo sé que como que en Latinoamérica no se ve muy bien el Spanglish, pero
Yo soy de Puerto Rico, así que esa es la que hay. Ok, bueno, ya. Bueno, pues digamos que frente a lo que mencionaba Joao, y luego hablaré un poco también de lo que mencionaba la compañera Asiria, em, voy a poner como un ejemplo de lo que he venido haciendo con Capuchitas en términos de los parámetros, ¿sí? Y de lo que se cede y no se cede en las plataformas digitales, con dos ejemplos muy puntuales. Uno es con la utilización de publicaciones con más de 80 caracteres y la utilización de pues una práctica que hacen muchos las personas que tienen proyectos económicos, proyectos que buscan vender dentro de las plataformas. Y lo digo porque, digamos, tuve la oportunidad de tener una experiencia de formación en el uso de plataformas digitales, puntualmente de Facebook, para el fortalecimiento de emprendimientos en las mujeres. Entonces, enseñando, digamos, como a partir de una guía, sí, como unos parámetros muy claros que me dejaban en el momento, en ese trabajo que yo tenía, pues empecé a darme cuenta que esos parámetros que yo le enseñaba a las mujeres para aprender a utilizar Facebook, pues eran parámetros que de entrada, pues podían, pues obviamente hacían parte de todo el engranaje de lo que es el sistema capitalista, porque por supuesto las plataformas digitales están dentro del sistema capitalista y fomentan el sistema capitalista y más cuando tiene que hablar, cuando se habla de proyectos económicos, de ventas, ¿no? Entonces, entre esas, pues estaba una de las cosas que siempre se le debía decir a las mujeres era que cuando se hicieran publicaciones y se subiera contenido a plataformas digitales, puntualmente en Facebook, no se recomendaba que no se escribiera tanto, o sea, que todo era entraba por la imagen. Entonces, 80% imagen, 10% escribir un mensaje para poder llegar y tener alcance con el público. Eso yo lo rompí completamente en el perfil de Capuchitas. De hecho, yo publico imágenes y publico, o sea, párrafos y párrafos con reflexiones, porque además de todo es una vaina muy fuerte el hecho de que como ahora somos una sociedad tan visual, ya la gente ni siquiera lee. O sea, si ustedes miran, cuando ustedes ingresan a plataformas digitales y ven contenido, la gente cuando tiene que poner ver más, pasa de largo. Y eso hace parte pues de toda la dinámica de las plataformas digitales. Y yo de entrada como que no hago eso y eso me ha permitido generar pues unas reflexiones y unos debates en el perfil de Instagram pues muy interesantes en torno a diferentes temas. Una vez publiqué es una publicación sobre una crítica al emprendedurismo y eso llevó a un montón de interacción con gente de muchas partes, tanto de Colombia como de Chile y creo que de México también, donde reflexionábamos en torno a eso, lo que implica la autogestión y los proyectos independientes y cómo, pues eso también es súper, digamos, tener una postura así también implica apostarle a la autogestión de entrada, es pues estar en contra del capitalismo y de lo que el capitalismo pues nos está diciendo económicamente. Y por el otro lado, está también, por ejemplo, el uso o lo que es, digamos, yo me cuido mucho de no hacer spam, de no ser spam, ¿sí? Porque también parto de entender que construir, o sea, que es muy difícil, como dice Aricia, porque con lo que tú nos dices, pues está más que claro que nosotros no tenemos el control de las plataformas digitales y que eso también es un pajazo mental, no lo tenemos, o sea, no, es muy complicado tenerlo cuando efectivamente quienes están tomando las decisiones de qué o sea, qué se permite y qué no se permite en las plataformas digitales, pues están años luz a nosotros, o sea, nosotros estamos en unos círculos muy puntuales y tampoco está mal, digamos, no es llegar, enfocarse en poder llegar y consolidar esos espacios como muy puntuales en los espacios digitales. Entre esos, por ejemplo, también es tener unas prácticas de respeto dentro de los espacios digitales hacia la gente que está habitando estos espacios, que hacen muchos proyectos cuando abren una plataforma digital, puntualmente Instagram.
empiezan a meterse a los perfiles de otros proyectos de que vendan, no sé, digamos, yo hago capuchitas, abro mi perfil de capuchitas y lo primero que hago es buscar otros perfiles de gente que venda capuchas, me meto a los seguidores y empiezo a seguirlos masivamente. Inclusive el mismo Instagram te bloquea cuando tú sigues muchas personas por día. Entonces, como que el respeto también hacia la gente que habita estos espacios digitales es muy importante. Entonces yo me cuidaba mucho y me cuido mucho de hacer eso. Nunca lo he hecho y ahí ha tenido que implicar también un tema de, pues, de ceder. Y es que como no hago eso, pues no tengo el alcance que puede tener un proyecto que de entrada se mete y empieza a seguir masivamente a seguidores que están siguiendo otras páginas que tienen contenido que es muy parecido a mí. Entonces ahí también tiene que ver con un tema de ética, ética digital, en términos que si nosotros tenemos proyectos que tienen apuestas políticas que de entrada están cuestionándose el sistema en el que estamos, políticamente, económicamente, culturalmente, ¿sí? Ambientalmente, pues tenemos que tratar de eh, ser coherentes con nosotros mismos y con nosotras mismas y con nosotros, en el sentido en que utilizar las plataformas digitales de la manera más ética posible con las personas que están teniendo interacción con los perfiles, con los proyectos digitales que nosotros estamos creando. Y también otra cosa que me parece pues como que ha sido interesante y que puede ser, digamos, para quienes se dedican a el community manager y bueno, o sea, que saben sobre el tema digital y están metidos ahí desde la publicidad, desde el mercadeo digital y todo eso, pues obviamente esto es como, o sea, es estar completamente invisible en las plataformas digitales, pero en el caso de Capuchitos ha sido una ventaja y es que justamente por lo que decía Aricia de quienes están controlando qué puedes publicar, qué no puedes publicar, cómo lo publicas, qué alcance tienes, qué estás diciendo y cómo lo controlan, ha sido muy bueno que Capuchitas de todas maneras no tenga un alcance tan grande, porque eso ha permitido que yo pueda publicar cosas que pues de entrada son polémicas, como, vuelvo y repito, la legitimación del uso de la capucha en movilizaciones, en diferentes espacios donde de entrada se está confrontando un establecimiento, se está confrontando un orden establecido. Entonces, en el caso de Capuchitas, pues eso es muy bueno. Es muy bueno tener un perfil bajo porque eso permite pues que pueda hacer publicaciones donde hable abiertamente de cosas que seguramente si yo tuviera una llegada masiva en Instagram, si Capuchitas tuviera masivamente seguidores, pues Instagram de entrada estaría ahí y es evidente que Instagram hace un seguimiento a las cuentas que tienen muchos seguidores. Entonces, al estar completamente invisible, pues permite que yo pueda publicar cosas. Y lo que sí hago efectivamente es cuidar cuando publico algo, cuando, digamos, planteo algo, pues sí soy cuidadosa al momento de publicarlo, no porque deje de decir algo que tiene que, o sea, como que vaya a matizar lo que se quiera decir en la plataforma digital, ni mucho menos, pero sí estratégicamente cómo se posicionan ciertas cosas. Y ahorita que Aricia hablaba, me estaba acordando, hay un perfil en Instagram muy bacano, es de Estados Unidos, es un parche gringo que publica, es un parche gráfico, entonces hacen stickers, camisetas, de todo el tema gráfico, y toda su apuesta gráfica es ACAP, las siglas de All Cops Are Buster, y lo que hacen es que las publicaciones gráficamente utilizan personajes como Hello Kitty con las siglas ACAP en diferentes, digamos, el diseño es como muy, pues sí, utilizan Hello Kitty, entonces no, de entrada, pues uno puede pasar el perfil y de entrada uno no está viendo algo que uno diga, uff, es algo que está abiertamente, o sea, abiertamente sí lo está promoviendo, está diciendo ACAP, está teniendo una apuesta política, pero lo hace desde una gráfica muy interesante que hasta puede ser muy chistosa y es utilizar este tipo de cosas como Hello Kitty y estos personajes que son muy tiernos, que son de niñas, para posicionarse
digamos, desde su apuesta política, pero también gráficamente en las plataformas digitales. Entonces creo que es eso, como que definitivamente es ceder, pero también aprovecharse estratégicamente, pero también siendo muy claros y conscientes de que de entrada tener apuestas políticas críticas, ¿no? Apuestas políticas que son, pues que se están cuestionando el orden establecido, evidentemente nos hace que no podamos estar en los escenarios masivos. Es imposible estar en los escenarios masivos digitalmente, pero está bien, o sea, está bien tampoco estar ahí. Mucha gente, digamos que dentro de ya el tema de pues, la comunicación alternativa, el posicionamiento en redes de proyectos políticos alternativos, en todo este tema del uso de redes, pues la gente como que siempre, y eso es una gran crítica que yo siempre tengo, y es que el movimiento social y la izquierda siempre no han sido capaces de construir una estética, ¿sí? Y una visión digital, podríamos hablarlo ya, digamos, en términos digitales, propia. Entonces, qué hace la izquierda? ¿Qué hacen los movimientos sociales? Intentan imitar lo que ya está y solo le cambian el discurso, pero no son capaces de estéticamente construirse a sí mismos. Y eso pasa mucho y es como, eh, no se trata de eso. Y lo hacen claramente, se hace pues para llegarle a todo el mundo, ¿no? Para llegar masivamente. Necesitamos ganarnos a la gente, necesitamos políticamente posicionarnos, pero eso, posicionarnos políticamente implica simplemente asumirnos, integrarnos dentro de una estética, dentro de una cultura que de entrada va en contra de lo que nosotros y de lo que nosotros somos. Eso pasa muchísimo, digamos, en redes sociales uno ve, digamos, los proyectos políticos que se piensan alternativos y no hay nada nuevo digitalmente, gráficamente, comunicativamente. Es el mismo, o sea, es la misma forma, solamente que el contenido, pues es un contenido crítico. Entonces, ¿para qué? Para llegarle a la gente del común. Pero tampoco se trata como de renunciar a lo que somos para llegarle a la gente. Preferible estar con poca gente, pero donde podamos realmente crear algo, donde se pueda construir y se pueda interactuar críticamente. Y solo antes, porque creo que Angélica nos tiene una otra pregunta, pero quería solo sumar un detalle a lo que dice Lorena, que es que teóricamente essa estratégia de copiar lo que está funcionando sería solo para cambiar la forma, pero también ya está cambiando el contenido. Entonces tú percibes, por ejemplo, que las izquierdas progresistas en América Latina empiezan a tener el tono político del Partido Demócrata de Estados Unidos en todos nuestros países, en todos, porque la dinámica de Twitter, la dinámica de cómo yo establezco seguidores dentro de un cierto parámetro de top trendings, de ciertos discursos que funcionan, que vino un poco en términos de planeación organizada, muy influenciado por Podemos y por Javier Toré, trajo essa ideia de que tú logrando seguir tendências, acoplar-se a tendências, ibas a lograr a llegar e dar discurso a muita gente. E creio que perdimos la mano aí, como projetos, e tendo a concordar muito com o que está dizendo Lorena, que a rearticulação de pequenos, del alcance possível, sendo coherente discursivamente em suas ações em redes digitales, é o horizonte possível no momento, pero reforçando de que um desafio é como estabelecemos um lugar de migração dessas comunidades, sabendo que em um futuro próximo podemos ter as plataformas de publicidade, que são Facebook, Twitter e Instagram, bloqueados em nossa capacidade de poder actuar em eles, que creio que é algo que já se está evidenciando no presente, pero não hemos sido capazes de reaccionar. Não sei se Natalia queria falar algo antes de passar para a Angélica. Tenía una pregunta en realidad, me hacías pensar mucho esta cuestión cuando decías lo del alcance. Entonces pensaba como que eso, como que también es un arma de doble filo, ¿no? O sea, quería preguntarte más bien es como cuál es la estrategia en el caso de que ese alcance aumente, porque
yo no creo que en realidad, digamos, Capuchita sea invisible para Instagram, porque en realidad siento que es todo lo contrario, más bien el algoritmo, al encontrar el mensaje político que envías, las palabras, ya sabe cuál es tu perfil. Porque, digamos, no hay presión de Instagram, pues ya sabemos que es por lo que no tiene tanto alcance en este momento. Pero siento que también la idea, el plan y el proyecto sería que aumentara ese alcance. Pero entonces ya sabemos que cuando aumente ese alcance, te vas a enfrentar, o Capuchita se va a enfrentar a la censura, a muchas, sí, como muchos problemas con Instagram. Entonces, la pregunta es como si te has pensado las estrategias que se podrían, digamos, aplicar cuando esto pase, porque yo creo que en algún punto sí es en medio de todo importante que aumente el alcance, porque el mensaje político tiene que en realidad también llegar a muchas personas. O bueno, Claro, pienso. claro, sí, pues digamos que eso ha sido todo un cuento y es muy chistoso porque cuando yo me metí con el tema de la seguridad digital feminista, pues obviamente mi visión de las plataformas digitales cambió totalmente y pues eso me planteó a mí unos debates para el uso de la plataforma de Instagram para capuchitas. Entre esos porque, pues, por ejemplo, no me interesa saber que la gente sepa quién está detrás de Capuchitas, porque me cuido mucho de eso, pero no o sea, porque justamente Capuchitas es un proyecto que es para todos, o sea, Capuchitas igual, yo vendo capuchas, pero la capucha la puede hacer cualquiera, o sea, la capucha ya es un símbolo que es un símbolo colectivo, ¿no? Entonces, como que cuando yo me metí con el tema de la seguridad digital, pues me volví muy desconfiada y en un punto tuve mucho miedo de que el alcance de Capuchitos llegara a ser, o sea, wash, no sé, 10.000 personas, 13.000 personas, que igual eso para un manager sería re poquito, pero para mí eso es como, ¿qué? Eso. Y que inclusive pensé en poner privada la página, porque me daba pavor, o sea, como yo no quiero, o sea, no, igual así nadie sepa quién está detrás de Capuchitas, pero me daba mucho pavor. Y ya luego como que me relajé porque también dejé de pensarme que toda la apuesta política de Capuchitas estaba en la plataforma digital. Entonces es como, bueno, si en algún momento llega a crecer ese alcance y por algún motivo, ahí sí ya empiezo el algoritmo de Facebook y me empieza a bloquear las publicaciones, los comentarios y todo eso, o me tumban la página, pues no pasa nada. Abro otra página, digamos que eso sí es cierto, Capuchitas, el nombre de Capuchitas ya sí es muy visible, o sea, la gente es como Capuchitas, Capuchitas, claro, Capuchitas, entonces, pues digamos como, claro, que te tumban la página implica volver a empezar de ceros y en las plataformas digitales empezar de ceros, pues es re jodido, porque es volver a hacer todo eso, pero más allá de eso, como tener claro que más allá de la plataforma digital, la apuesta política de Capuchitas, lo que hago con Capuchitas, va más allá, pues eso como que me relajó y al final fue como, bueno, pues no lo puse privado, pero también, o sea, como que hubo un momento en que yo no sabía cómo manejar la situación porque pues así no sé, me daba como mucho miedo también por un tema de seguridad digital y es que pues de por sí las plataformas digitales son supremamente violentas para las mujeres y para los cuerpos feminizados. Y las violencias digitales que hay contra las mujeres en las plataformas, pues son muy fuertes, desde acoso digital hasta amenaza, hasta publicar videos y fotos íntimas de mujeres y cuerpos feminizados en la deep web o en páginas pornográficas sin el consentimiento de las personas, amenazas, violencia verbal, ¿sí? El llamado acoso digital, el bullying pues que se hace digitalmente hacia mujeres, bueno, todo este tema pues es muy complejo, o sea, las violencias digitales hacia las mujeres también son un hecho y son particulares, entonces también es cuidarse un poco de eso y más cuando tú estás como mujer promoviendo algo que estéticamente es muy fuerte y es el uso de la capucha y por qué las mujeres nos encapuchamos y por qué tenemos la necesidad de cubrir nuestro rostro y todo eso. Entonces, pues sí, en un momento como que, claro, el miedo y porque además de todo tuve la oportunidad de trabajar en temas de seguridad digital con mujeres y asimismo tuve la capacidad, conocí muchas violencias digitales hacia mujeres, tuve que escuchar muchos casos, pues me daba todo miedo.
y era miedo, 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 y entonces yo no sabía, no quería, y hubo un punto en que inclusive no quería que Capuchitas fuera tan visible, pero luego fue como, pues así no sea tan visible para las plataformas digitales, sí es algo que hoy en día es mucho más visible y está bien, y digamos que ya no hay tanto temor frente a, uff, ¿qué hago? Hago un background de todas las publicaciones que tengo en Instagram por si me llegaran a bloquear un día vuelvo y las subo, sino es como, pues si me bloquean me monto otra y ya, o sea, también ahí hay un juego, ¿no? Y es que te pueden bloquear, pero si te bloquean haces otra nueva, o sea, también hay una disputa y un juego interesante como de bloqueamos tus publicaciones, te bajamos la página, bueno, pues hago otra y vuelvo a publicar y publico otras cosas, entonces también se vuelve ahí como un juego interesante, ¿no? Porque, pero sí. Ya eso era todo. No, 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 la verdad no tengo algo más que agregar. Angie, no sé. Bueno, sí me gustaría como articular una pregunta más. Me ha encantado escucharles también. Yo soy, diré, una analfabeta de lo digital, entonces ha sido una experiencia también muy, muy, muy significante poderlas escuchar a ustedes. Mi pregunta tiene que ver y me gustaría, si es posible, pensarlo desde lo que Lorena nombraba como ética digital, y es, eh, ¿qué ha cambiado de la experiencia personal de ustedes al estar en las plataformas digitales desde esa relación con lo digital, pero también la relación que establecemos por fuera de lo digital? Y cómo ensanchar esa individualidad característica de las plataformas digitales que ahorita estaban mencionando a que esa experiencia sea en comunidad. Perdão, eu vou pedir para empezar, porque pronto vão empezar a tocar tambores acá e vai ser muito difícil que me escutem. Pues, yo, digan, Angélica, ¿qué pena? No, 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 solo me estaba riendo. Ah, ya. No, pues para mí, como yo vengo defendiendo siempre eso, que la tecnología es una ampliación del cuerpo, ¿no? Y que resignifica el lugar del cuerpo. Yo creo, en mi experiencia personal, para mí, aprovechando que también está, bueno, para mí hay una cuestión personal de la relación con las redes sociales que, en mi caso específico, también por reconocerme muy recientemente dentro de un espectro de neurodiversidad, ha sido un punto de facilitar relaciones sociales que para mí antes eran difíciles, ¿no? Y entonces yo creo que un punto de mirada que es muy importante es entender que existe algo que está puesto en las plataformas digitales, que es un aprendizaje de que tu sensorialidad no está restrita a la relación de su cuerpo biológico con otro cuerpo biológico. Y que eso te abre muchas posibilidades, incluso para personas que vienen de ciertos trayectos que el encuentro de cuerpos biológicos ni siempre es la más agradable, te ofrece una cierta posibilidad de distanciamiento y seguridad. Ahora, lo que sí también me ha afectado, porque yo también pasé por la fase de la paranoia que cita Lorena, es, al darse cuenta de lo que implica estar en esas plataformas, perceber que ese distanciamiento y ese lugar que te garantiza el aparato, por la forma en que ele viene siendo pensado, como bien dijo Asiria, con un par de ricos blancos de San Francisco, no nos tiene el lugar que nos gustaría tener realmente. Estamos siempre haciendo esa pelea de gato y ratón que estaba describiendo Lorena, de cómo encontrar lugares posibles de manifestarnos experiencialmente en relación a eso. En varios momentos ha cambiado mi cuerpo, literalmente. Por ejemplo, yo tuve que desactivar todas las notificaciones de redes sociales
porque percibí que la atención había riesgo de cambiar por la existencia de las mismas plataformas, y he decidido hace como un año deletar todas mis informaciones personales de redes sociales. También por una cuestión de perceber que no era ese tipo de interacción que yo quería para mí con las redes sociales, y hoy en día yo me mantengo en redes sociales por IPCAL básicamente. Y lo que eso me ha permitido es percibir lo siguiente: los aparatos en sí y la posibilidad de establecer relaciones que no sean analógicas abren muchas posibilidades, tanto para trabajar cuestiones que para algunas personas son restrictivas de sociabilidad en espacios analógicos, cuanto para hacer ese tipo de conexión que dice Lorena, conexión de múltiples países, conexión de personas por afinidades que tú nunca encontrarías desde otros lugares. Pero, más allá de eso, estar consciente de que todas esas potencialidades no son la intención de esas plataformas, y que tú tienes que se posicionar claramente para encontrarlas, porque en principio lo que nos quieren es vender un cierto patrón y comercializar ciertos dictámenes de nuestra individualidad, intentando captar nuestra atención. Eso tenemos que estar muy conscientes, y que es una pelea constante de quienes aceptamos estar en espacios digitales para no dejarse atrapar por esa lógica y buscar la lógica que estamos queriendo vivirla, ¿no? Y en clave de comunidad, para mí está en esa cuestión. Cuando uno sabe lo que quiere vivir a través de esa posibilidad de expansión sensorial desde los espacios digitales, tiene la posibilidad de establecer vínculos con personas que quieren lo mismo. Y eso genera comunidad. Y una comunidad que es importante decir, como hay personas, yo no hablo con mi vecino, yo hablo con Estela Quintá, por ejemplo, yo me vi 2 veces en mi vida y hablamos todos los días. Y tengo un sentimiento de cariño que no tengo con muchas personas con quien yo he convivido 10, 15 años analógicamente. Tenemos que romper un poco ese estigma de que las relaciones digitales no son reales, porque lo son. Y son tanto que la gente comercializa esas relaciones de una manera muy voraz. Entonces eso sería un poco lo que me gustaría de decir, y paso la palabra. Si quieres, yo sigo. ¿Sí? Dale. Ah, bueno. Nuevamente es una pregunta muy difícil. Pues digamos que estaba pensando mucho en las implicaciones que ha tenido, especialmente a nivel personal, y siento que son también muchas cosas, o sea, tiene como muchas consecuencias, quizás secuelas que pasan desapercibidas, pero que cuando tú te pones a pensarlas dices como, uy, qué denso. Una de esas es, por ejemplo, el hecho de que lo que yo les estaba explicando ahorita, muchas cosas, esto en realidad depende también, tu éxito depende de la valía que tengas dentro del mercado sexual, pues también te empiezas a cuestionar como mujer qué tan valiosa eres, ¿sí? Tú dices, qué tan valiosa soy cuando, no sé, una mujer al lado mío tiene muchísimos suscriptores, yo tengo, no sé, menos del 5% de lo que tiene ella, ¿sí? Solo porque es más valiosa dentro del mercado sexual. Entonces, eso también me llevaba a mí a una pregunta, y es la cuestión de también en esa competencia, en ese correr, ¿qué hacemos las mujeres para primero competir por la atención del consumidor, que en general son hombres? Entonces, es una lucha, ¿no? Por atención, por yo soy más valiosa que tú, yo merezco recibir a este tipo de consumidores más que tú. Entonces, como que eso pasa, y a veces pasa de manera muy desapercibida, y también esto lleva a una cosa, y es que tanto empiezo entonces yo, ya en un mercado que como mujer me hipersexualiza, quiero decir que en el momento en que me desnudo dejo de valer como todo, porque ya estoy desnuda y no me escuchan, eh, que tanto yo también me hipersexualizo, ¿sí? Para ser más valiosa dentro del mercado de la hipersexualización, ¿sí me hago entender? Entonces,
En realidad se me hace que las dinámicas son muy, muy complejas, pero también pensaba y decía, bueno, no es imposible tampoco, digamos, pensarme esto con otras mujeres que hacen parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo hablando ya con mis amigas de la universidad, todo esto es muy diferente también cuando esto se habla sin desconocer lo que otras personas piensan, pero es muy difícil cuando esto se habla desde afuera a cuando se habla desde adentro, ¿sí? Como que el estar adentro también te permite ver otras cosas muy distintas y también te permite reconocer que muchas personas también que están adentro no, lo que les digo, no, se les pasa como secuelas que tienen en su vida y eso es normal, pero yo del mundo solo sigo. Te fuiste, Natalia. ¿Nos escuchas, Nata? Formas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se te Ahora sí. cortó por un momento. Ah, bueno. Que en plataformas como OnlyFans, por ejemplo, el propietario es un hombre. ¿Sí? Entonces, yo digo, en este tipo de cosas la única que uno puede hacer es en realidad sentarse, hablar o crear también la reivindicación que pueda llegar a otras mujeres para que también nos empecemos a cuestionar qué tanto esto está afectando nuestras vidas a nivel psicológico, emocional, ¿sí? Qué tanto también nos estamos midiendo desde la vara del mercado sexual. Entonces, es en ese punto en el que yo siento que se puede crear comunidad y en el que se pueden tejer redes, porque si yo pensara solo en, bueno, listo, me salgo y ya, bueno, yo me salgo, pero esto va a seguir, ¿sí? La dinámica va a continuar, va a continuar, va a continuar, va a continuar, va a continuar. Y hasta que alguien de verdad diga, venga, esto hay que pensárselo, esto de verdad hay que sentarse con las personas que lo viven y decir qué es lo que está pasando y cómo esto también atraviesa nuestras vidas. Y siento que esa sería una de las maneras en la que es posible hacerlo. Bueno, pues yo siempre he pensado que las plataformas digitales y lo digital no son ajenos a la realidad. O sea, muchas veces la gente cree como que, ay, si yo abro un perfil de Facebook y no pasa nada, luego lo cierro y ya. Y no, sí pasa mucho. Toda tu información ya la tiene Facebook, ya creaste una huella digital que es muy difícil de borrar. Y bueno, pero además de todo, porque, por ejemplo, si lo vemos hoy en día con la pandemia lo que hizo fue ¡wash! Terminar de volcar todo a al mundo digital y a las plataformas digitales. Entonces, pues siempre he pensado que lo digital hace parte de la vida, de la cotidianidad, no es como que lo digital está acá, sino que ya, pues lo digital está completamente, hace parte de nuestras prácticas sociales completamente. Y lo que me ha permitido digamos, y eso es muy complejo, ¿no? Que sea parte, digamos, de todo y es complejo, pero también me ha permitido, por ejemplo, lo que comentaba Joao, eh, interactuar con personas, conocer personas que estoy segura que sin sin lo que me permitió la plataforma digital, yo podría conocer. Por ejemplo, mientras estuvo la pandemia, yo me dediqué pues empecé a metérsela con toda a Capuchitas, pues porque también tenía más tiempo, aunque pues no, antes de la pandemia, pues yo ya venía con todo el trabajo político de Capuchitas hace ya 5 años, pero digamos que la pandemia pues permitió que yo pudiera conocer parches de costureras en otros países como en Chile y pudiera interactuar con ellas y pudiéramos crear un espacio donde pudiéramos intercambiar experiencias en torno al oficio de la costura y la costura como resistencia, pero además de todo también, digamos, plantearnos temas frente a las mujeres y las explotaciones que vimos, las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿no? Entonces me ha permitido eso, poder
conocer otras experiencias y poder, aunque sea, así no sepan quién soy yo, pues porque yo estoy pues tengo una capucha, físicamente no saben quién soy, pero sí permite que reflexionemos, dialoguemos y creemos como un espacio de interacción muy bonita. Y eso ligándolo con lo que dice Natalia de, bueno, cómo también tenemos que crear redes, ¿no? Así como creamos redes de apoyo en los espacios físicos que habitamos, también es muy importante crear redes de apoyo en los espacios digitales, porque de hecho, pues, ¿cuántas denuncias no publican diariamente chicas que son abusadas, que sufren violencias basadas en género? Y qué bonito como todas nos volcamos a cobijarla digitalmente, ¿no? Como, parce, vea, esta chica denunció a su maltratador, a su abusador, listo, vamos a publicar, que cualquier cosa que necesite se comunique con tal y tal, así no nos conozcamos físicamente, permite crear una red de apoyo, ¿sí? En los espacios digitales a muchas chicas que pues han sido víctimas de violencias basadas en género y eso también es muy valioso, ¿no? Como, y eso lo permiten también, digamos, muchas veces los espacios digitales. Una chica que, por ejemplo, de pronto está viviendo una situación de violencia, pero en donde está no tiene la posibilidad de acceder a una institución que la oriente o no puede, no sé, solamente tiene los espacios digitales, pues ahí en los espacios digitales empezamos todas también a cobijarnos, ¿no? Y eso también es muy importante, digamos, eso también lo permiten pues las plataformas digitales y creo que eso es algo muy interesante y muy que me ha ocurrido con el uso de la plataforma em, digital para publicar contenido que tiene que ver con las apuestas políticas de Capuchitas y es que me ha permitido llegarle a gente o bueno, no sé si llegarle a gente, ¿no? Porque eso también es re grande. Uy, llegarle a la gente, bueno, no sé hasta dónde yo le llego a la gente porque no hay algo que me garantice que le estoy llegando, pero sí como ahí generar un poquito de ruido, ¿no? Por ejemplo, hoy, que el 1 de mayo, entonces hoy publiqué, porque siempre lo hago, siempre que son, digamos, movilizaciones, paros, fechas así conmemorativas importantes o por el 1 de mayo, siempre publico algo, siempre hago una imagen y publico algo y hoy se la dediqué a las trabajadoras de la industria de la confección y hice toda la reflexión de, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que están en la industria de la confección? Y en general, ¿qué pasa con las mujeres que finalmente sostenemos el mundo? Con trabajo que es invisibilizado y que es no pago, ¿no? Entonces, pues creo que eso me ha permitido las plataformas digitales, como interactuar con gente que jamás podría interactuar pues porque no sé, yo no sé si algún día puedo ir a Chile, tal vez no, tal vez sí, eso no lo sé, pero pude interactuar con gente, poder interactuar con gente que no me imagino, nunca me había imaginado que podía dialogar, me parece muy interesante y también pues la posibilidad de construir redes de apoyo, como mucha gente escribe al perfil de Capuchitas como hey, estamos denunciando este caso, hay una compa que le pasó esto, porfa, ayúdanos a publicar. Bueno, y ahí como ir creando también como unas redes de apoyo, así sean muy pequeñas, pero no importa, es decir, desde que se puedan crear, o sea, las posibilidades también, eso hay que aprovecharlo. Bueno, muchas gracias chicas y Joao por habernos compartido sus saberes, sus experiencias y pues ya para despedirnos y a propósito pues de lo que menciona Lorena que es súper importante, me despido diciendo que viva el Día Internacional de las y los Trabajadores, este día histórico para hacer memoria de todas los desafíos que tenemos como sociedad, así como también para hacer memoria por las y los desaparecidos por el Estado, por los asesinados, por el ascenso del feminicidio, el transfeminicidio y de todas las injusticias que hoy vivimos, que vivan todas las causas y las luchas de nuestra América y que viva el paro nacional colombiano contra este Estado terrorista de Duque. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme y qué chévere compartir el espacio con Natalia, con Joao. Me encantó también la intervención de Natalia. No había
visto la perspectiva de OnlyFans de la manera que tú la planteas y me pareció una chimba y gracias por invitarme y también un abrazo a Joao y gracias a todos por invitarme. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y esperamos cruzarnos nuevamente en esos caminos digitales o analógicos. Hasta Sí, pronto, muchas que gracias estén por la experiencia, por todo lo que aprendí también. Gracias. bien. Chao, chao.